Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Te da tiempo. Bien, estaba agradeciéndoos vuestra presencia en el día de hoy. Conocéis el objeto de la convocatoria, ya se anunció en su momento, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, por tanto también las Comisiones Obreras de Andalucía, nos propusimos configurar una comisión de investigación interna al reaparecer los llamados casos ERE, para esclarecer cuál había sido nuestra actuación en los mismos y poder rendir cuentas, en primer lugar, a la organización y, por extensión, a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Ayer mismo se celebró el Consejo Confederal de Comisiones Obreras, que, como es conocido, es nuestro máximo órgano de dirección. Ayer se procedió a presentar las conclusiones y las recomendaciones que de esas conclusiones se han hecho a los órganos de dirección del sindicato, y no han transcurrido 24 horas que, después de dárselo a conocer a nuestra organización, lo hemos querido dar a conocer a los medios de comunicación. Para dar cuenta de los cometidos de la citada comisión, de sus conclusiones y de las recomendaciones que en virtud de ellas se han elevado para que la dirección del sindicato las haga materializar, las exprese y las haga cumplir, tenemos hoy con nosotros a Ignacio Fernández Toxo, que tomará la palabra en primer lugar, y a Paco Carbonero, secretario general de las Comisiones Obreras de Andalucía. Lo único que os tengo que pedir, lo entenderéis porque con algunos de vosotros y vosotras ya tuve ocasión de comentarlo el pasado día 15, la agenda ha sido complicado de ahormar, hemos convocado a una hora que no suele ser la habitual por esa razón, por tanto vamos a disponer de una hora para presentar las conclusiones y para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas, ¿vale? Si os parece, nos vamos a ajustar a esos términos horarios y, sin más, le voy a dar la palabra a Ignacio Fernández Toxo en su calidad de secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Bueno, buenos días. Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Haré una primera intervención que intentaré situar los elementos que considero más importantes del informe que ayer nos dio a conocer la Comisión de Investigación a propósito de la situación de los expedientes de regulación de empleo. Como decía Fernando, lamento que sea en estas condiciones de tiempo. Tengo un compromiso con ANFAC esta misma mañana. No es en el sindicato y es en una mesa redonda en la que me he comprometido a participar y quiero cumplirlo. Pero no queríamos dejar pasar más tiempo que el imprescindible para poder comparecer ante los medios de comunicación. La segunda cuestión previa a aclarar es que este es el segundo informe de una comisión de investigación. Bueno, en realidad, porque no fueron las mismas personas, ha habido dos comisiones de investigación que han emitido sendos informes. Y es un informe que expresamente la comisión ha entendido que debía quedar abierto. Estamos en una fase procesal en el que los elementos disponibles mejoran el nivel de conocimiento que la organización tenía cuando se emitió el primer informe,
pero la instrucción sigue y la recopilación de datos, de elementos que pudieran modificar o complementar en parte lo que ahora se presenta, aconseja mantener la comisión abierta. Por tanto, no son conclusiones provisionales, pero pueden estar sujetas a algún tipo de corrección. Así nos advierte la comisión que las ha elaborado. Luego, supongo, tendrán ocasión de leer, porque es largo, el contenido de la misma. La comisión tenía varios objetivos. Eran, por una parte, conocer en todos sus términos la actuación del sindicato en los expedientes de regulación de empleo, determinar si de la actuación se deducen ilegalidades o irregularidades, en su caso, determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar, proponer mejoras en la gestión de esta parte de la acción del sindicato a futuro y criterios para adecuar la respuesta sindical ante esta situación, también las derivadas judiciales. De las conclusiones, hay una parte en la que yo no voy a entrar porque además haría excesivamente larga esta primera intervención y la tienen por escrito. Pues se plantean una serie de consideraciones en relación con la ilegalidad o no del sistema de ayudas que se ha implementado para financiar, en algunos casos, los procesos que han derivado en la configuración de pólizas para determinar planes de rentas, expedientes y demás. La utilización del sistema de transferencias presupuestarias, que saben que tiene recorrido en la vía judicial. La primera conclusión que se extrae es que difícilmente, si no imposible, se puede adjudicar al sindicato haber participado en el diseño del sistema de ayudas aprobado por el Gobierno andaluz en este caso para atender las situaciones de crisis que se han presentado en muchas empresas. Ha habido en 10 años, que es el espacio temporal que abarca la investigación, en España 128.042 expedientes de regulación de empleo. De ellos, 107.273 han sido pactados entre las empresas y la representación legal de los trabajadores, incluidos los sindicatos. 33.465 fueron expedientes de extinción de contratos y 30.084 fueron pactados, de lo que se deduce fácilmente una primera conclusión. La ausencia de intervención de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, que por otra parte es obligada, hubiera motivado una conflictividad tremenda en nuestro país y habría dejado seguramente en la indefensión a algunos centenares de miles de personas que se han visto inmersas en expedientes de regulación de empleo. Pero el segundo dato relevante es el siguiente. Solo apenas el 0,1% de todos los expedientes de regulación de empleo se han puesto en marcha a instancias de los trabajadores o sus representantes. Quiero esto decir que el 99,9% de los expedientes de regulación de empleo que se han sustanciado en España en 10 años lo han sido a instancia de las empresas.
y las empresas toman la decisión de poner los expedientes de regulación de empleo por las causas que los motivan, organizativas, técnicas, económicas, los supuestos que establece el Estatuto de los Trabajadores. Y en esa primera fase, que es capital para entender todo el proceso, en mi opinión, y en la de la Comisión, no intervienen ni los sindicatos ni los representantes de los trabajadores. Es una prerrogativa de la dirección de las empresas. Tienen datos también en el informe sobre el volumen de personas afectadas por los expedientes de regulación de empleo. El siguiente dato relevante es que de ellos menos del 10% son expedientes que se sustancian en el ámbito territorial de Andalucía. Por lo tanto, el sindicato no pone en marcha los expedientes. La intervención sindical es obligada. El sindicato tiene un mandato legal primero y su intervención soportada o justificada por el voto de los trabajadores en las elecciones sindicales que le obliga a estar presente en el proceso de tramitación una vez tomada la iniciativa por la empresa de un expediente de regulación de empleo. La intervención tiene que ser especializada. Por lo tanto, no comporta solo la presencia de sindicalistas en la mesa de negociación. La intervención es especializada, son gabinetes jurídicos, son gabinetes económicos, son gabinetes actuariales, en fin, un conjunto de medios que, como fácilmente se entenderá, tienen un coste. Las empresas también acuden a este tipo de servicios, los buscan en el mercado y tienen una colección importante de bufetes, grandes, pequeños, regulares, que intervienen en paralelo a la intervención sindical en los expedientes de regulación de empleo y tienen que ser retribuidos. Comporta gastos que la Comisión considera, y nosotros también, que tienen que ser retribuidos. Hay una parte de las plantillas de las empresas afectadas que está afiliada al sindicato. Por lo tanto, no se le deben repercutir costes. Hay otra parte de las plantillas, en algunos casos mayoritaria, que no tiene relación afiliativa con las organizaciones, que, sin embargo, se ven beneficiadas por la actuación del sindicato en la tramitación del expediente. En opinión de la Comisión, y aquí aparece el primer problema, la retribución de los costes de intervención del sindicato debe recaer sobre las empresas directamente afectadas. Podría recaer sobre los trabajadores, pero no parece justo que personas que se van a ver privadas de su puesto de trabajo vean minorada su indemnización o su póliza para la pensión como consecuencia de la minuta que tendrían que pagar. Por lo tanto, la lógica lleva a plantear que sea la empresa quien corra con el coste de la intervención del sindicato, de la organización sindical. Esto es lo que se considera en la instrucción judicial como el comisionamiento. En muchos casos, el sindicato, la jueza en la instrucción detecta 144 expedientes de regulación de empleo en Andalucía y ella misma dice que solo en 21 se ha emitido factura por los servicios
que el sindicato pone a disposición en el proceso de negociación. Por lo tanto, la dimensión es 21 expedientes de 144. Y si recuerdan las cifras anteriores, 21 expedientes de todo lo que antes comentaba. Ha habido desorden. Esto lo constata la comisión. Una organización sindical, nos dice, no es una empresa, está sujeta a la Ley de Libertad Sindical y ha habido una cierta confusión entre autonomía e independencia. Y hoy tenemos que partir de un hecho constatado, que es que lo que sucede en cualquier esquina del país que afecta a las siglas del sindicato o que incluye a las siglas del sindicato en una actuación regular, irregular o del tipo que sea, afecta al conjunto de la organización. Han sido federaciones autónomas del sindicato, pero es evidente que la repercusión pública de su actuación afecta al conjunto de la organización. Y a estas alturas parece evidente, esto era más difícil de poder decirlo hace 10 años, 8, 5, que no es adecuado facturar a la consultora y que la facturación debería haberse realizado en todos los casos, en alguno así se ha hecho, directamente a las empresas. Constata la comisión otra cosa que aparece también, evidentemente, en los autos de la jueza, incluso en los atestados de la unidad de la Guardia Civil que lleva el peso de la investigación. No hay indicios de enriquecimiento personal de las personas hasta ahora imputadas. Lo hemos dicho. Si lo hubiese, el sindicato, más allá de la instrucción y las repercusiones judiciales, tomará las decisiones que se correspondan. Y, en nuestra opinión, esto tendrá que sustanciarse en sede judicial, Comisiones Obreras no ha cometido ninguna ilegalidad. Dicho de otra manera, si existe y hay indicios de que así es una trama vinculada a los expedientes de regulación de empleo, Comisiones Obreras no ha formado parte, ni forma, ni formará de esa trama. Y que la intervención del sindicato, como digo, es una intervención vinculada a su responsabilidad y al mandato obtenido por el voto de los trabajadores y trabajadoras. Insisto, creemos que es manifiestamente mejorable la facturación y los cauces para la facturación. Yo entiendo la línea de defensa de las aseguradoras. A mí me contrataba el sindicato, no van a poder demostrarlo porque no hay ninguna relación contractual entre las aseguradoras y el sindicato y yo he actuado al mandato. No, en absoluto. La única relación es la que se establece a partir de la factura que se emite por algunas organizaciones del sindicato a las aseguradoras, factura con su correspondiente IVA y liquidación a la agencia tributaria. Por tanto, ninguna voluntad de ocultar esta práctica. Todo lo contrario. Facturas legales, facturas con IVA, facturas con repercusión. Y esto, la Guardia Civil lo sabe, la jueza también. No es entendible que hayan tardado tanto tiempo en pedir los datos a la agencia tributaria. No tuvieron que ir a buscarlos a ningún sitio. Es simplemente darle a una tecla, a un botón en la agencia tributaria y sale toda la relación
económica y la repercusión fiscal de todas y cada una de las facturas emitidas. Intrusos. En la instrucción, dice la Comisión, hay una confusión entre el intruso que aparece en el momento de la negociación del expediente, que sí comportaría una responsabilidad para los representantes de los trabajadores, y el intruso que aparece en el momento de formalización de la póliza, donde ya no interviene la representación de los trabajadores. Y en el informe encontrarán al final pues algunas consideraciones en relación con este asunto. No ha habido intrusos en los expedientes, es decir, en el momento de la negociación. Y sí hemos detectado intrusos en las pólizas, en cuya actuación no participan, como decía, los representantes de los trabajadores, porque esta actuación termina en el momento en que se llega al acuerdo en relación con el expediente, y este pasa ya a instancia administrativa. Ahora se ha eliminado la autorización administrativa con la última reforma laboral, pero antes el expediente, una vez que era negociado, en su caso acordado, y si no era acordado igual, pasaba a la autoridad laboral, que era quien tenía la última palabra. Y no se detecta ninguna reserva de la autoridad laboral en ninguno de los expedientes en los que ha participado el sindicato, y que tengamos noticias tampoco en otros. Como decía, existen indicios en algunos casos de conductas reprobables. Dos de los casos, no entro en los detalles porque los tienen en el papel y los podrán ver por escrito, son de personas que ya no son afiliados a comisiones obreras, y un tercero que no lo ha sido nunca. Y hay otras dos personas que tienen abierto un expediente sancionador en sus respectivas federaciones del sindicato, que tienen que ver con esta última parte, el tema de los intrusos. Lo verán, porque si no haría muy larga la intervención. Finalmente, la Comisión nos ha propuesto una serie de cuestiones para adoptar cambios, mejoras en la intervención del sindicato en relación con la negociación y todos los efectos que comporta de expedientes de regulación de empleo, que ayer mismo votó el Consejo Confederal, que van desde mejorar los procedimientos, hacerlos más transparentes, hacerlos comunes para todas las organizaciones del sindicato de forma obligatoria, evitar la facturación cuando ésta esté justificada a través de las consultoras, y hacerlo directamente o a las personas afectadas, a los trabajadores y trabajadoras, o a las empresas. No financiar costes de actuación en un ERE con cargo a fondos públicos. Creemos que es legal, pero no obstante, consideramos que el sindicato no puede, no debe emitir ninguna factura cuando un expediente de regulación de empleo esté soportado por recursos públicos. En contrapartida, lo que planteamos es que el Parlamento, esto está fuera del marco de
del informe de la Comisión de Investigación, pero fue aprobado en el informe que yo mismo presenté al Consejo Confederal. El Parlamento debata de forma lo más urgente posible si tiene cabida hoy, en la España de hoy, la financiación pública de los sindicatos y las organizaciones empresariales a través de los presupuestos generales del Estado. Creemos que sí, pero la sociedad, a través de sus representantes, es quien tiene que decidirlo y acabar de una vez con esa discusión de si tiene sentido o no que las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales reciban desde los presupuestos algún tipo de dinero procedente de fondos públicos. Tratamiento a las personas ajenas a un expediente de regulación de empleo. Pero, desde luego, esto no se ha producido, pero rechazar cualquier tipo de práctica que comporte la introducción en un expediente de regulación de empleo de personas que no forman parte de la empresa o del grupo de empresas donde se está sustanciando el expediente. Y esto, con las precisiones que he comentado, ha sucedido en algunos casos en Andalucía. Pero creemos que es importante, y ahí la autoridad laboral creo que tiene algo que decir, revisar la situación de los grupos de empresa y revisar la situación de las contratas de las empresas principales en situaciones como esta. Porque muchas veces sucede que muchos trabajadores y trabajadoras que no forman parte de la empresa principal se ven afectados con la pérdida de su empleo como consecuencia del cierre total o parcial de las actividades de una empresa de la que dependen en su totalidad. Y en ese momento, cuando son muy pocos, la empresa subcontratista no puede poner en marcha un expediente de regulación de empleo. Y no es lógico, no es justo que las personas vinculadas a esas empresas se vean en la calle, a veces con una indemnización miserable, llevando en muchos casos, indemnización que muchas veces tienen que ir a cobrar al Fogasa, llevando en muchos casos tanto tiempo trabajando en las mismas instalaciones de la empresa que los trabajadores de la empresa principal. Esto es lo que nosotros consideraríamos con la figura del intruso impropio, es decir, no el intruso que llega de una persona a la que se le mete con calzador en un expediente sin haber tenido vinculación de ningún tipo con la empresa, sino una persona que trabaja en las mismas instalaciones de la empresa, que por el expediente de la empresa principal se queda en la calle con una indemnización que muchas veces tarda mucho tiempo en cobrar. Comisiones Obreras no impulsará ninguna asociación de trabajadores para dar salida a procesos de crisis o de expedientes de regulación de empleo. Es una figura legal, no está en el ordenamiento laboral, tiene precedentes. El primero en España fue el caso de Galerías Preciados, cuando la desaparición de Galerías Preciados, pero entendemos que no corresponde al sindicato, a la vista de lo que está sucediendo en relación con algunas asociaciones, poner en marcha estos mecanismos. La ley tiene que buscar otros cauces para dar salida a situaciones de desaparición de empresas y tal. Y en todo caso, en cualquier caso, en ningún caso, Comisiones Obreras actuará como tomador de la póliza por el riesgo que eso comporta. En fin, ha sido muy larga ya la intervención. Seguramente hay muchos más detalles que van a poder encontrar en el informe de la Comisión. Creo que es un informe riguroso. ¿Hasta dónde ha alcanzado a conocer la Comisión de Investigación? Abierto, por lo tanto,
a nuevos elementos que puedan aparecer. Muchas gracias. Sí, bueno, buenos días. Solo ampliar un poquito de lo que ha dicho el compañero Ignacio. Nosotros hemos detectado, y así se recoge en el informe, y así lo veía ayer el Consejo Confederal, que los dos elementos fundamentales de acusación, ¿no?, sobre todo de proyección mediática, que es la financiación irregular del sindicato y la pertenencia del sindicato a una trama organizativa para financiarse, es absolutamente falso. El sindicato ha actuado desde la legitimidad y desde también la coherencia y el compromiso por el que estamos en la organización y que tiene la organización con los trabajadores, en defensa de los intereses legítimos de los trabajadores, que es mantener el máximo de empleo en una empresa cuando presenta expediente de regulación, y que aquellas personas que tengan la desdicha o la desgracia de perder su empleo salgan en las mejores condiciones posibles. Y esto se ha cruzado, desde mi punto de vista y visto más de cerca desde Andalucía, con una gran chapuza administrativa por la autoridad laboral. Y esa chapuza administrativa ha hecho que aparezcan intrusos que no lo son, pólizas que tenían que estar en un sitio y que han estado en otro, y que el sindicato no ha participado de ello, pero que administrativamente así lo han hecho, y ha generado una situación, más allá de que alguno haya metido la mano en la caja o no, desde los actuantes en los expedientes y demás, de administraciones y de alguna cuestión. Pero el sindicato en ningún caso, ni hemos hecho ningún acuerdo con el gobierno andaluz nunca, para cómo se participaba o aportaba a las ayudas sociolaborales, nunca. Ninguna de las organizaciones que componen las comisiones obreras, ni es cierto eso que se dice, que es que el sindicato, las federaciones que negociaban los expedientes de regulación de empleo, iban todo el día corriendo detrás de las aseguradoras. Porque dentro de la chapuza administrativa está el no haber sacado a concurso público la adjudicación de esa póliza cuando ponía dinero público, ¿no? Por tanto, en esa dirección tenemos la absoluta tranquilidad y, desde luego, no estamos contentos con lo que ha sucedido y, por tanto, como ha dicho Ignacio, hemos propuesto desde la Comisión y el Consejo Confederal a la Dirección Confederal para que tome decisiones y se corrijan determinados elementos de actuación que dan pie a estas confusiones y a esta situación de daño también de la imagen y reputación de las siglas del sindicato como instrumento de defensa de los trabajadores. Y una puntualización de los dos expedientes, competición de expulsión, que hace el sindicato a dos personas actuantes en los ERE, no es verdad que son afiliados y afiliados de bastante tiempo, pero en ningún caso han actuado en nombre del sindicato, sino que uno trabajaba para una aseguradora y otro, además de ser trabajador de una empresa por cuenta ajena, había montado una empresa, con lo que se ha visto envuelto en esta cuestión por la actuación personal en su actividad y no formando parte de la actividad del sindicato. Gracias, Paco. Bueno, pues si os parece, vamos a recoger la petición de palabras lo más ordenadamente posible que seamos capaces. No os amontonéis. A ver, por allí. Vale, pues venga. Entonces, como conclusión del sindicato, es que ha habido algunas personas que han dicho
determinadas actuaciones personales y las responsabilidades de la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, no creo que esto sea lo que se deduzca, tal vez yo me he explicado mal, ¿no? Menos de la lectura del informe de la comisión que tienen ahí, ¿no? Hay una actuación que no es ilegal hasta que no se demuestre, si es que se demuestra, y estoy convencido de que no será en sede judicial, de las organizaciones del sindicato, en los expedientes de regulación de empleo. Hay una facturación que no cobro de comisiones, que he dicho, se ha hecho de manera desordenada. Cada organización del sindicato, con su criterio, he imputado a una instancia que no es la adecuada, como son las consultoras en algunos casos, no en todos los casos donde se ha facturado por los servicios prestados por el sindicato. Y van a ver, de las 10 personas que aparecen imputadas, vinculadas a comisiones obreras de una u otra manera, una serie de consideraciones que se hacen en relación con cada una de ellas, con precisión, cuál ha sido su intervención personal en relación fundamentalmente con el asunto de los intrusos. Yo no he descargado la responsabilidad sobre la Junta de Andalucía. Ahora, hay actuaciones que son también de otras partes, no solo del sindicato, manifiestamente mejorables. Venga. Yo quiero pedirles una valoración después de la declaración de la secretaria de esas organizaciones como responsables subsidiarios, ¿no? de casos de se representan no les escucho por favor de la valoración. Sí, bien, esto está en esa fase, hay una imputación. Creo que judicialmente se podrá demostrar la inocencia con respecto a los cargos que se les imputan. No obstante, de las 10 personas imputadas hasta el momento, no descarto que puedan ser más en otra fase, hemos ayer mismo convenido que 5 de ellas, por la actuación que han tenido, merecen la protección jurídica y la asistencia jurídica por parte del sindicato. A otras 5, algunas ya no pertenecen a la organización y otras 2 están inmersas en un procedimiento sancionador por el propio sindicato, no se les dará la asistencia. No, quería saber, la comisión de investigación, ¿quién la compone? Supongo que es interna, será todo gente de comisiones, y ¿durante cuánto tiempo han estado trabajando? Está en el informe. Han estado trabajando desde el mes de abril. ¿Quiénes integran la comisión? Sí, hay 3 personas de la Ejecutiva Confederal y 2 juristas que forman parte de los gabinetes jurídicos del sindicato. UGT Andalucía se planteó que si su servicio jurídico lo consideraban oportuno, plantearían acciones contra la jueza Araya. ¿Ha pensado algo por el estilo Comisiones Andalucía o comisiones en general? No. Ningún caso. Comisiones Obreras respeta la acción judicial. No tenemos por qué compartir todas las actuaciones de la jueza y del proceso de instrucción, pero no hemos estimado en estos momentos la conveniencia de tomar ningún tipo de actuación. En todo caso, si las personas individualmente
creen que han sido perjudicadas en sus derechos, como me consta que algunos lo creen, a ellas correspondería tomar decisiones. La idea proyecta la parte de la pregunta, porque en las conclusiones hablaban de deficiencias en la instrucción. Si ven que continúan esas deficiencias en los controles de la instrucción, si realmente no consideraban como una buena decisión, creo que se podría deciros quiénes son las 5 personas de las que se va a afectar a un funcionamiento jurídico. Las deficiencias en la instrucción están descritas, creo que perfectamente, en el informe de la Comisión y, en todo caso, corresponde a los servicios jurídicos del sindicato tomar las actuaciones en vía judicial que considere adecuadas para intentar corregir esas deficiencias. Entre otras cosas, por ejemplo, se planteará recurrir la imputación tal y como está planteada y también las fianzas de responsabilidad civil que se han impuesto a algunas personas. Otras tienen que ver con el procedimiento. Esto no es una crítica. Creo que resalta en el informe de la Comisión un hecho, ¿no?, que actuaciones que se producen en el ámbito de las relaciones de trabajo son investigadas por una unidad de la Guardia Civil que se dedica a otro tipo de cosas. No tiene por qué conocer la legislación laboral y estar familiarizada con ella, y probablemente de ese desconocimiento se deducen bastantes de los errores de instrucción que se han detectado. Siguiente. Oye. Hoy salió en la prensa que Juan Antonio Florido, el secretario general de la Federación de Industria, pues había cotizado varios seres para Italia, y Italia le dio 4 pólizas con un total de 265.000, por valor de 265.000 euros. ¿Qué le parece esto? Y si en el fondo usted dice que la Junta de Andalucía no tenía, o sea, no quiere descargar la culpa de la Junta de Andalucía, pero a lo mejor si no adjudican, o sea, si no hacen a concurso este tipo de adjudicaciones, pues sí que tienen parte de culpa, no lo sé. Pues es posible, ¿no? Pero eso lo determinará la jueza o al juzgado al que le toque ya juzgar los hechos que estén probados. Pero, en todo caso, yo he conocido el auto en relación con Florido, que no es de la Federación de Industria, que es de Fiteca, de Comisiones Obreras, esta misma mañana, cuando no a través del periódico, pero lo he conocido esta mañana. De todas maneras, hay algunas cosas que se plantean en el auto que entran dentro del capítulo que la Comisión considera errores de instrucción, porque Florido sí era una persona vinculada a la empresa, donde se le incluye en la póliza que da soporte al expediente, y parece entender la jueza que Florido, como estaba liberado y trabajando para el sindicato, no era parte de la empresa. Él estaba en excedencia forzosa. Esta figura pues es una figura del ordenamiento laboral y, por lo tanto, se incorpora a la empresa cuando se pone en marcha el expediente, entre otras cosas, para evitar que sea despedido en su lugar otro trabajador. Y la información que aporta la Comisión es que esas 3 pólizas que dice la jueza adicionales a la primera son pólizas pagadas por la Federación. Esto es lo que nos consta a nosotros. O sea, si se demuestra otra cosa, pues evidentemente el sindicato tendrá que reconsiderar su posición. Es más, en esa póliza, en lo que hemos podido ver, el señor Florido incorpora a la póliza lo mismo que al resto de trabajadores de la empresa Itasal, me parece que se llama, con 35 años de antigüedad, además, que tiene, incorpora su indemnización, que ahora le piden que devuelva, además. No,
y acabamos. A mí, después de escucharlo, me gustaría saber, ya sabemos que en estos procesos juegan una serie de asesores jurídicos, económicos, actuariales, que evidentemente hacen un trabajo que hay que retribuir. Pero usted habla de aseguradoras, de consultoras. A mí me gustaría saber exactamente qué papel juegan en esto, por qué usted, que acaba de emitir un desorden, cobran a través de esto. ¿Cuál es exactamente ese papel que juegan estas aseguradoras, estas consultoras, y por qué ustedes cobran a través de ellas y no directamente de quien ustedes están diciendo que tienen que cobrar? O sea, que a quien hay que cobrarle, que es a la empresa. Hay una parte de la pregunta que la va a responder Paco. Lo he dicho, es decir, la aseguradora asumía la responsabilidad de la empresa en el pago de los servicios que el sindicato había puesto a disposición de la tramitación del expediente de regulación de empleo. Esto es lo que yo considero, la comisión, perdón, que es incorrecto y que esa práctica no debiera haberse producido y que, por supuesto, a partir de este momento no se producirá y que toda la facturación, en el caso de que esté justificado el hacerla, se hará a través de las empresas o directamente, perdón, a las empresas concernidas. Bueno, los argumentos que se nos dan y que hemos estado viendo en el supuesto de que en la mayoría de las empresas eran empresas que estaban en fase de liquidación, por ser empresas además de un volumen importantísimo, y no existir la empresa como tal, o sea, desaparecía la empresa. Lo que nos plantean nuestras federaciones es que la decisión de cobrar la minuta fuera a través de los márgenes que tenían las aseguradoras y que están en la ley de corredurías de seguros, para no cargar y dañar más aún el patrimonio, en este caso las indemnizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que muchas de ellas fueron a través del FOGASA, ¿no? Y por tanto, esa es la razón por la que optaron por esa medida, que hemos visto que después de cómo se ha comportado, cómo se está situando la argumentación de si eso es legítimo o no, es ilegal o no, nosotros pensamos que es absolutamente legal, que es absolutamente legítimo y que, por tanto, en esa línea, para que no vuelva a suceder esas malas interpretaciones, hemos decidido proponer el que no haya o el que no se vuelva a hacer de esa manera. Pero, desde luego, la intención exclusivamente de nuestras organizaciones en esos ámbitos ha sido la de buscar las mejores condiciones de salida de los trabajadores y de las trabajadoras, que no solo habían perdido el empleo, sino que las empresas habían desaparecido. Sobre la propuesta de COE de que el despido sea gratis el primer año de los contratos fijos, ¿qué te opinas? Pues si son 20 días de trabajo, en fin, ya se ha abaratado de forma más que suficiente, excesiva, el despido en nuestro país como para que se siga insistiendo sobre el mismo palo. Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido. A mí me parece que hay muchas ocurrencias y pocas ideas en cuanto a la situación del mercado de trabajo en España. Yo lo siento muchísimo, pero es que me tengo que ir. Yo lo único que puedo hacer es que se queden ellos dos aquí un rato, pero me tengo que marchar. Lo siento mucho, les agradezco mucho la paciencia, las preguntas y su asistencia, pero me tengo que marchar.